A las 12:14 de la madrugada mi padrastro pateó mi puerta abierta, me golpeó 9 veces y destrozó mi teléfono mientras mi madre se paraba en la esquina riéndose. Lo que ella dijo a continuación me impactó más de lo que sus puños jamás podrían. Tú destruiste a esta familia, siseó ella con los ojos tan fríos como la escarcha invernal. La sangre en mi boca sabía a peniques de cobre. Pero fueron sus palabras las que realmente rompieron algo dentro de mí. Había pasado años tratando de salvarla de él sin darme cuenta de que ella ya había elegido su bando. Esa noche en mi 25º cumpleaños finalmente entendí que a veces la verdadera traición viene de quien te dio la vida. Mi nombre es Emily Walker y tengo 32 años ahora. Pero esta historia me remonta a cuando tenía 25 años viviendo sola en un pequeño apartamento en el sureste de Portland. Trabajaba como consejera de salud mental en una clínica comunitaria ayudando a otros a navegar sus traumas mientras cargaba el mío como piedras en mi pecho. Esa noche, la noche de mi cumpleaños, acababa de llegar a casa de un turno de 12 horas agotada pero contenta de pasar la noche sola con comida tailandesa para llevar y un podcast de crímenes reales. El apartamento estaba tranquilo justo como me gustaba. Sin gritos, sin andar de puntillas, sin choques repentinos que aceleraran mi corazón. Había construido cuidadosamente este santuario a lo largo de los años desde que me fui de casa para ir a la universidad. Cada mueble, cada foto en la pared, cada planta junto a la ventana, todos eran míos, elegidos por mis seguros. Estaba lavando los platos cuando llegó el primer golpe. No un golpe realmente, más bien como si alguien intentara derribar la puerta. El sonido me hizo tirar un vaso y este se hizo añicos en el fregadero. Mi cuerpo lo supo antes que mi mente. Ese familiar pánico helado que se extendía por mis venas. La forma en que mi respiración se hizo superficial, mis músculos se tensaron para huir o paralizarme. Abre esta maldita puerta, Emily, la voz de Mark resonó a través de la madera. Mi padrastro, un hombre al que no había visto en más de un año, no había hablado en 2. A través de la mirilla lo vi con la cara roja balanceándose ligeramente, su enorme complexión llenando el pasillo. Pero fue la figura detrás de él lo que hizo que mi sangre se congelara. Mi madre Linda estaba allí con su abrigo beige, el que le había comprado hace 3 navidades. No estaba encogida ni llorando. Estaba sonriendo. No una sonrisa nerviosa, no una sonrisa tranquilizadora, sino una sonrisa fría y satisfecha, como si estuviera viendo cómo un plan se concretaba. Mis manos temblaron mientras buscaba mi teléfono. Estoy llamando al 911, grité a través de la puerta. Adelante, dijo mi madre con voz inquietantemente tranquila. Diles cómo nos has estado acosando. Diles sobre la orden de alejamiento que vamos a presentar contra ti. ¿Orden de alejamiento? No los había contactado en meses. La última vez que me comuniqué con ellos fue para enviarle a mi madre información sobre un refugio para mujeres y ella nunca respondió. El hombro de Mark golpeó la puerta con un crujido atronador. La cerradura barata no podía aguantar mucho más. Presioné el botón de esos de emergencia que había instalado debajo de la encimera de mi cocina. Una alarma silenciosa conectada directamente al 911, algo que mi terapeuta me había sugerido después de contarle sobre mi familia. Luego agarré mi teléfono tratando de marcar, pero Mark se estrelló en su tercer intento. La puerta se abrió de golpe, astillas de madera se esparcieron por mi suelo. Estaba sobre mí antes de que pudiera correr, su mano se enredó en mi cabello tirándome hacia atrás. El teléfono salió volando de mi agarre y lo escuché chocar contra la pared. ¿Crees que eres tan lista?, gruñó con aliento a alcohol y rabia. Enviándole esa basura a tu madre tratando de romper nuestro matrimonio. El primer golpe me dio en las costillas, luego en el hombro, en la cara. Los conté. Un hábito de la infancia. Alguna parte de mi cerebro tratando de mantener el control, catalogando el daño. 9 veces. 9 veces me golpeó mientras mi madre miraba desde mi puerta rota. Mamá, jadeé, la sangre llenando mi boca. Por favor. Ella se acercó con cuidado de no ensuciar sus zapatos en el caos que se extendía. Te hiciste esto a ti misma, dijo. Siempre tratando de hacerte la víctima. Siempre tratando de hacer que Mark se vea mal. Has sido veneno desde el día en que tu padre murió. Las palabras dolieron más que los puños de Mark. Mi padre, que sostuvo mi mano durante la quimioterapia, que me hizo prometer que cuidaría de mamá, que murió creyendo que sus chicas siempre se tendrían la una a la otra.
Mark agarró mi teléfono de donde había caído golpeándolo repetidamente con su bota hasta que solo quedaron fragmentos de plástico y vidrio. No más llamadas de ayuda, dijo. No más interferencias. Pero él no sabía sobre la alarma silenciosa. Él no sabía que 3 vecinos tenían cámaras de seguridad apuntando al pasillo. Él no sabía que 7 años de terapia me habían enseñado a documentar todo, que tenía grabaciones de sus mensajes de voz amenazantes guardados en la nube, que había estado construyendo un caso sin siquiera darme cuenta de que lo necesitaría. Las sirenas llegaron rápido. La policía de Portland estaba acostumbrada a las llamadas domésticas en este vecindario. Mark intentó correr, pero 2 oficiales ya estaban en la escalera. La sonrisa de mi madre finalmente vaciló cuando le pusieron las esposas. Oficiales, esto es un malentendido, comenzó ella. Pero ya habían visto suficiente. Yo ensangrentada en el suelo, la puerta rota, el teléfono destrozado, la forma en que Mark todavía intentaba abalanzarse sobre mí incluso con las restricciones. Mientras los paramédicos revisaban mis heridas, observé el rostro de mi madre pasar por emociones, ira, miedo y finalmente un vacío frío que reconocí. Era la misma mirada que había tenido el día que enterramos a mi padre. El día que decidió que sentir nada era más fácil que sentirlo todo. El techo del hospital tenía exactamente 47 baldosas. Las conté mientras esperaba las radiografías, dejando que mi mente volviera a antes de que todo saliera mal. Antes de Mark, antes de que mi madre se convirtiera en una extraña. Cuando mi padre David todavía estaba vivo. Tenía 8 años cuando a papá le diagnosticaron cáncer de páncreas. Incluso ahora, 24 años después, todavía puedo recordar el tono exacto de gris que tomó su piel durante la quimioterapia. La forma en que su risa se hizo más silenciosa, pero nunca desapareció. Como sostenía mi pequeña mano en la suya delgada y me contaba historias sobre princesas valientes que salvaban reinos. Emil susurraba cuando mamá salía por café. Prométeme que la cuidarás. Ella es más fuerte de lo que cree. Pero te necesitará. Lo prometí. Por supuesto que lo hice. Le habría prometido cualquier cosa en esas últimas semanas. Después de que murió, solo éramos mamá y yo contra el mundo. Nos mudamos a un apartamento más pequeño en el noreste de Portland y ella tomó turnos dobles en el hospital donde trabajaba como enfermera. Yo hacía mi tarea en la sala de descanso y ella me hacía pruebas de ortografía entre pacientes. Teníamos panqueques los domingos y noches de cine los viernes. Nos estábamos curando lentamente juntas. A veces usaba su colonia, solo un pequeño rocío en su muñeca. Para poder recordarle, decía, y ambas llorábamos un poco, luego nos reíamos de nuestros ojos hinchados a juego. Durante 4 años estuvimos bien. Mejor que bien. Éramos un equipo. Entré en el cuadro de honor. Ella fue ascendida a enfermera jefa y comenzamos a hablar de tal vez conseguir un gato. La vida no era perfecta, pero era nuestra. Entonces Mark Sullivan entró en nuestro banco. Mamá estaba disputando un cargo y él era el gerente que manejó su queja. Alto, bien afeitado, con canas en las sienes y una sonrisa que le llegaba a los ojos. Él eliminó la tarifa y la invitó a tomar un café. Ella llegó a casa esa noche radiante de una manera que no había visto desde antes de que papá se enfermara. Se llama Mark, me dijo sentada en mi cama como si fuéramos amigas compartiendo secretos. ¿Es divorciado? ¿Tiene una casa en la que Oswego y Amy? Preguntó por ti. Quiere asegurarse de que te sientas cómoda con él cerca. Esa debería haber sido mi primera advertencia. ¿Qué clase de hombre piensa en la hija en una primera cita? Pero yo tenía 12 años, desesperada por ver a mi madre feliz. Y cuando apareció para cenar con un libro de telescopios porque mamá mencionó que me gustaban las estrellas, pensé que tal vez esto estaba bien. Mark fue paciente al principio. Vino a mi feria de ciencias, vitoreó demasiado fuerte cuando gané el segundo lugar. Me enseñó a conducir en el estacionamiento de una tienda de comestibles abandonada. Me llamaba chica y me revolvía el pelo como lo hacían los padres de la televisión. 6 meses después se casaron en el juzgado. Mamá usó un vestido color crema y su lápiz labial favorito Russian Red de MAC. Yo fui su dama de honor, sosteniendo flores de supermercado y creyendo en las segundas oportunidades. Nos mudamos a la casa de Mark ese verano. Era más grande que cualquier lugar donde hubiéramos vivido. 3 dormitorios, 2 baños, un patio trasero con un jardín de verdad. Me tocó la habitación con el asiento de la ventana y Mark me compró una computadora para la escuela.
Mamá decoró con sus premios de enfermería y las fotos antiguas de papá. Mark no puso objeciones, dijo que David debió ser un buen hombre para criar chicas tan maravillosas. Los cambios llegaron lentamente como la niebla que entra desde la costa. Primero Mark sugirió que mamá podría trabajar a tiempo parcial ya que él ganaba suficiente para todos nosotros. Te has estado agotando, dijo frotándole los hombros. Déjame cuidarte. Luego cuentas bancarias conjuntas porque es más fácil para los impuestos. Luego vendió su coche porque no necesitamos 2 vehículos y el mío es más nuevo. Cada decisión parecía lógica, incluso cariñosa. Mamá estaba cansada de ser fuerte sola. Ella le permitió tomar el peso. Para cuando cumplí 13 años mi madre se había transformado. Desaparecieron los uniformes brillantes y el lápiz labial rojo. Mark la prefería en colores de buen gusto, beige gris azul marino. Sus amigas dejaron de llamar porque Mark siempre la necesitaba en casa para cenar. Su hermana dejó de visitarnos porque Mark dijo que era una mala influencia. Soltera a los 40, demasiado independiente. Tu mamá está feliz, me decía Mark cuando yo cuestionaba las cosas. Más feliz de lo que ha estado en años. ¿No quieres que sea feliz? Lo quería. Dios que lo quería. Así que me quedé callada cuando dejó de cantar en la ducha. No dije nada cuando comenzó a pedirle permiso para todo, comprar comestibles, cortarse el pelo, llamar a su madre. Yo tenía 13, luego 14. ¿Y qué sabía yo sobre la forma en que el amor podía convertirse en una jaula? Pero supe que algo andaba mal el día que tiró la colonia de papá. La encontré en la basura todavía medio llena. Mark dice que no es saludable aferrarse al pasado, explicó sin mirarme a los ojos. Esa noche comencé a llevar un diario anotando los pequeños cambios, las nuevas reglas, la forma en que mi madre estaba desapareciendo, un compromiso a la vez. No sabía que estaba documentando evidencia. Solo sabía que necesitaba recordar quiénes solíamos ser antes de que yo también lo olvidara. La primera vez que vi el verdadero rostro de Mark tenía 14 años y me había quedado hasta tarde para el club de teatro. Se suponía que mamá me recogería, pero cuando llamé Mark contestó su teléfono. No se siente bien, dijo con voz inexpresiva. Toma el autobús. Cuando llegué a casa encontré a mamá sentada en la mesa de la cocina mirando pedazos de un plato roto esparcidos por el suelo. Le temblaban las manos mientras intentaba recogerlos. Mamá. Ella se sobresaltó barriendo rápidamente los pedazos en un recogedor. Se me cayó, dijo. ¡Qué torpe! Mark estaba molesto. Era de la vajilla de porcelana de su abuela. Pero yo había visto ese plato intacto en la encimera cuando salí para la escuela. Y la abolladura en la pared detrás de ella era nueva. ¿Dónde está él? Golf con clientes. Forzó una sonrisa. Ayúdame con la cena. Tendrá hambre cuando regrese. Esa se convirtió en nuestra nueva normalidad. Mark explotaba por algo trivial. La cena 10 minutos tarde, un cojín fuera de lugar, mamá riéndose demasiado fuerte de un programa de televisión. Él nunca la golpeó. No entonces. No lo necesitaba. Su voz sola podía reducirla a lágrimas y luego él la consolaba. Le decía que solo quería que las cosas fueran perfectas para sus chicas. El control financiero se apretó como un nudo. Las tarjetas de crédito de mamá desaparecieron una por una. El robo de identidad está en todas partes, explicó Mark cortándolas. Yo me encargaré de las finanzas. Menos estrés para ti, linda. Tenía que mostrar recibos de todo. $20 en el supermercado requerían una lista detallada. Un café con la única amiga que le quedaba necesitaba justificación. Cuando su madre, mi abuela, le enviaba dinero de cumpleaños, Mark lo depositaba inmediatamente en su cuenta para guardarlo. Empecé a esconder dinero en mi habitación. $5 aquí, 10 allí. Ahorrado del dinero del almuerzo o ganado dando clases particulares a niños más pequeños. Algo me decía que lo necesitaría algún día. El aislamiento fue quirúrgico en su precisión. Mark tenía opiniones sobre todas las relaciones de mamá. Su hermana era tóxica. Su mejor amiga estaba celosa de nuestra felicidad. Su club de lectura eran mujeres chismosas con demasiado tiempo. Uno por uno la extrajo de cada conexión hasta que él fue su mundo entero.
Te tengo a ti y a Mark, me decía en las raras ocasiones en que estábamos solas. ¿Qué más necesito? Su teléfono tenía una aplicación de rastreo, por seguridad, dijo Mark. Llamaba al azar durante el día. Y si ella no contestaba dentro de 3 timbres, él volvía a casa. Ella aprendió a llevarlo consigo siempre, incluso en el baño. A los 15 años cometí el error de defenderla. Mark la había estado regañando durante 40 minutos por un cargo en el extracto de la tarjeta de crédito, una tarifa por retraso de la biblioteca de $350. Son $3, dije. No es gran cosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mark se giró hacia mí lentamente y vi algo en sus ojos que me revolvió el estómago. ¿No es gran cosa? Su voz era tranquila, lo cual era peor que gritar. Emily, ¿sabes lo mucho que me esfuerzo para mantener a esta familia? ¿Entiendes lo que significa el sacrificio? Se lanzó a una conferencia sobre responsabilidad, sobre gratitud, sobre cómo la muerte de mi padre claramente me había dejado sin la orientación adecuada. Mamá se quedó paralizada y cuando la miré en busca de apoyo ella susurró: discúlpate. Pero mamá. Discúlpate ahora. Así lo hice. Me disculpé por algo que no necesitaba una disculpa y observé a mi madre encogerse aún más en sí misma. Fue entonces cuando comencé a mantenerme alejada. Club de teatro, equipo de debate, trabajo voluntario en la biblioteca, cualquier cosa para evitar estar en casa. Mis notas se convirtieron en mi plan de escape. Si podía entrar a la universidad, obtener becas, podría irme. Tal vez entonces podría descubrir cómo salvarla. Pero las cenas eran obligatorias. Tiempo en familia, lo llamaba Mark. Nos sentábamos a la mesa mientras él hablaba de su día, sus logros, sus planes para nuestro futuro. Mamá asentía y yo empujaba la comida alrededor de mi plato, contando los días hasta la graduación. Las reglas se multiplicaron. No se permitían amigos sin su aprobación. No se permitían redes sociales porque eran peligrosas. La puerta de mi dormitorio tenía que permanecer abierta a menos que me estuviera cambiando. Él hacía controles de seguridad de mi habitación, revisando cajones, leyendo mi tarea, revisando mi historial de computadora. Aprendí a esconder todo lo que importaba. Mi diario real iba dentro de una caja de tampones vieja. Mis solicitudes universitarias las hacía en la escuela. Mi teléfono tenía una contraseña que él no sabía, aunque tenía que tener cuidado. Él exigía verlo al azar. Él nos ama, me decía mamá en las raras ocasiones en que estábamos solas. Solo quiere lo mejor. No entiendes, Emi. Es difícil para él. Asumir una familia ya hecha. Deberíamos estar agradecidas. Agradecida. La palabra me daban ganas de gritar. Pero la miraba delgada, ahora nerviosa, revisando constantemente el reloj para asegurarse de no decepcionarlo, y me tragaba mi ira. Se estaba ahogando. Y yo todavía era demasiado joven para saber cómo lanzarle un salvavidas. Así que documenté todo en su lugar. Horas, fechas, incidentes, la forma en que se estremecía cuando su coche entraba en el camino de entrada, la forma en que ensayaba conversaciones antes de llamar a cualquiera asegurándose de no decir nada que pudiera molestarlo, la forma en que había comenzado a tomar medicamentos para la ansiedad pero tenía que esconder las botellas porque Mark no creía en las muletas químicas. Estaba construyendo un caso sin darme cuenta, reuniendo pruebas para un juicio que no llegaría por años. Pero en el fondo sabía que un día todo esto importaría. Un día necesitaría probar lo que nos había hecho. Simplemente nunca imaginé que ella se pondría de su lado cuando llegara ese día. La mañana en que encontré el moretón lo cambió todo. Era un sábado de febrero en mi 3er año de secundaria. Me había levantado temprano para trabajar en solicitudes de becas cuando escuché a mamá en el baño llorando suavemente. Mamá, llamé. ¿Estás bien? Bien, cariño. Solo un dolor de cabeza. Pero cuando salió su maquillaje no podía cubrir del todo la sombra púrpura a lo largo de su mandíbula. Me vio notarlo y rápidamente se ajustó la bufanda. Choqué contra la puerta del baño anoche, dijo sin mirarme a los ojos. ¿Sabes lo torpe que soy en la oscuridad? La puerta del baño se abría hacia afuera. Esa tarde, mientras Mark estaba en su club de campo, la senté. Mamá, por favor. ¿Podemos irnos? He estado ahorrando dinero. Podemos ir a la casa de la abuela en California.
Su voz era cortante, asustada. Emily, no entiendes. No puedo irme. La casa está a su nombre. Las cuentas bancarias están a su nombre. No he trabajado en 3 años. ¿Quién me contrataría? Y él dijo. Dijo que si alguna vez intentaba irme se aseguraría de que nunca más te viera. Conoce jueces, abogados. Diría que soy una madre no apta. Eso no es verdad. No lo es. Ella se rió amargamente. Ni siquiera puedo comprar comestibles sin su permiso. ¿Qué juez me daría la custodia? Al menos si me quedo puedo protegerte hasta que cumplas 18. ¿Protegerme? Como si su presencia fuera un escudo cuando en realidad ambas nos estábamos ahogando solo a diferentes velocidades. Me lancé a mi plan de escape con nueva urgencia. Mis notas eran perfectas. 40 de promedio de calificaciones, Sociedad de Honor, clases avanzadas. Estudié para los exámenes SAT como si mi vida dependiera de ello, porque lo hacía. Cada ensayo de solicitud universitaria fue pulido hasta que brilló. Necesitaba una beca completa. Necesitaba salir. La señorita Rodríguez, mi consejera escolar, se convirtió en mi salvavidas. Ella sabía que algo andaba mal en casa. Los maestros siempre lo saben. Y ella me ayudó a solicitar todas las becas disponibles. Universidad de Washington, dijo un día deslizando un folleto sobre su escritorio. Beca completa para residentes estatales con tus estadísticas. Lo suficientemente lejos de Portland para importar. Lo suficientemente cerca para volver si es necesario. Si es necesario. Ambas sabíamos lo que eso significaba. El último año fue una cuenta regresiva. 287 días hasta la graduación. 310 hasta el día de la mudanza a la UW. Los marqué en mi diario oculto cada X, un paso más cerca de la libertad. Pero la culpa me carcomía. ¿Cómo podría dejarla? Tienes que irte, susurró mamá. Una noche cuando Mark estaba de viaje de negocios estábamos sentadas en mi habitación y por un momento ella pareció ser ella misma otra vez. Emi, tienes que salir y vivir tu vida. No termines como yo. Ven conmigo, le rogué por 100ª vez. Lo resolveremos juntas. Ella negó con la cabeza. Esta es mi vida ahora. Tomé mis decisiones, pero tú. Tú todavía tienes oportunidades. Tómalas. La carta de aceptación llegó en marzo. Beca completa para la UW, justo como la señorita Rodríguez había predicho. Debería haber estado eufórica. Pero todo lo que sentí fue pavor cuando Mark insistió en celebrarlo en un restaurante caro. Especialización en psicología, leyó en la carta, su voz goteando desdén. ¿Estás planeando psicoanalizar a todo el mundo, Emily? ¿Crees que vas a arreglar a la gente? Es un campo sólido, se aventuró mamá en voz baja. Buenas perspectivas de trabajo. Él se volvió hacia ella. Pedí tu opinión. El resto de la cena fue silencio. A medida que se acercaba la graduación, el comportamiento de Mark se intensificó. Encontraba razones para castigarme tratando de sabotear mis exámenes finales. Borró accidentalmente mi trabajo de inglés terminado la noche anterior a su entrega. Programó obligaciones familiares durante eventos importantes y luego se enfureció cuando me negué a faltar a ellos. Eres tan desagradecida, gruñía. Después de todo lo que he hecho por ti. Todo lo que había hecho. Destruido a mi madre, convertido nuestro hogar en una prisión, me había enseñado que el amor podía ser un arma. La noche antes de irme a la universidad, mamá me ayudó a empacar en secreto mientras Mark estaba fuera. Dobló mi ropa con manos temblorosas, escondiendo pequeñas notas entre ellas que no encontraría hasta más tarde. Estoy orgullosa de ti. Estudia mucho. Sé valiente. Te quiero. En el fondo de mi maleta escondió un sobre con $500 en efectivo. Dinero que de alguna manera había conseguido sin que él lo supiera. ¿Cómo lo hiciste? Dinero de la compra, susurró. $5 aquí, 10 allá. Le dije que los precios subieron. No es mucho, pero... La abracé tan fuerte que sentí sus huesos a través de su suéter. ¿Cuándo se había puesto tan delgada? Llamaré todos los días, prometí. No, se echó hacia atrás urgente.
Solo cuando él esté en el trabajo y si no contesto no dejes mensajes de voz. Él revisa todo. A la mañana siguiente Mark hizo un espectáculo cargando mis cosas en el coche de mamá. Le estaba permitiendo llevarme pero solo porque él tenía un torneo de golf. Sus palabras de despedida fueron una advertencia disfrazada de consejo. Recuerda, Emily, la familia lo es todo. No olvides de dónde vienes. La amenaza era clara. No olvides a quién dejaste atrás. Mientras conducíamos hacia el norte por la primera 5, mamá estuvo callada durante la primera hora. Luego, cuando apareció el horizonte de Seattle, habló. Tu padre estaría tan orgulloso. Estás haciendo lo que yo no pude. Te estás salvando a ti misma. Mamá, escúchame. Sus nudillos estaban blancos en el volante. Vive tu vida. Enamórate de alguien amable. Ten aventuras. No mires atrás. Y hagas lo que hagas, no intentes salvarme. Prométemelo. Era lo mismo que papá había pedido, que la cuidara. Ahora ella me pedía que la dejara ir. No podía prometer eso. No lo haría. En cambio memoricé su rostro en ese momento. La forma en que la luz de la mañana atrapaba la plata en su cabello, el fantasma de quien solía ser todavía visible bajo la superficie. Te quiero, mamá. Lo sé, cariño. Por eso tienes que irte. La universidad fue todo lo que había esperado y más. Por primera vez en 6 años pude respirar. Mi compañera de cuarto, Chloe, se convirtió en mi primera amiga de verdad desde la escuela secundaria. Mis profesores me desafiaron de maneras que no tenían nada que ver con la supervivencia. Descubrí que era buena en la investigación, en la comprensión de patrones en el comportamiento humano, probablemente porque había pasado años estudiando el de Mark. Llamaba a mamá 2 veces por semana cuando Mark estaba en el trabajo, nuestras conversaciones cuidadosamente programadas y guionizadas. Ella me hablaba de su jardín, del libro que estaba leyendo, cualquier cosa menos la verdad. Yo le hablaba de las clases, el clima, cualquier cosa menos lo culpable que me sentía por irme. Durante 6 años mantuvimos este frágil equilibrio. Me gradué, obtuve mi maestría y comencé a trabajar en la clínica comunitaria de salud mental. Me especialicé en sobrevivientes de violencia doméstica, aunque mamá no lo sabía. Aprendí sobre los lazos traumáticos, el control coercitivo, el ciclo de abuso. Todo lo que estudié explicaba lo que le había pasado, pero la comprensión no hacía que fuera más fácil de aceptar. Luego, 2 semanas antes de mi 25º cumpleaños, todo cambió. Eran las 11 de la noche de un martes cuando sonó mi teléfono. El número de mamá. Mark debería haber estado dormido. Amy, su voz era apenas un susurro y podía oírla llorar. Necesito ayuda. Mi corazón se detuvo. Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás herida? ¿Lo encontró? El folleto que enviaste, el refugio para mujeres. Lo encontró en mi bolso. Se lo había enviado por correo a su lugar de trabajo 3 meses antes, después de que ella mencionara una mala pelea que la había dejado con una muñeca torcida. Solo información, nada más. Pero había esperado que tal vez finalmente estuviera lista. ¿Dónde está él ahora? Sótano. Bebiendo. Amy está tan enojado que rompió mi teléfono. Estoy llamando desde el baño en uno viejo de prepago que escondí. Dice que nos va a dar una lección a las 2. Sigue diciendo tu nombre. Mamá, escúchame. Tienes que irte ahora mismo. No empaques nada. Solo sube al coche y conduce. Ven a Seattle. Tengo todo listo. No puedo. Tiene las llaves del coche y mi bolso. Todo. Entonces llama al 911. No. Su pánico fue agudo. Sin policía. Me matará. No entiendes de lo que es capaz. Un golpe en el fondo. La voz de Mark rugiendo. Linda, ¿dónde carajo estás? Tengo que irme. Te quiero, Amy. Lo siento mucho por todo. Mamá, espera. La línea se cortó. Llamé 17 veces. Sin respuesta. Llamé a la policía de Portland para un chequeo de bienestar, pero dijeron que sin evidencia de peligro inmediato no podían forzar la entrada. Mark contestó la puerta, informaron. Dijo que Linda estaba durmiendo. Parecía estar bien.
Durante 3 días no supe nada. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme en nada excepto en mi teléfono. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma y conduje a Portland. Pero cuando llamé a su puerta nadie contestó. Su coche se había ido. Los vecinos no la habían visto. Finalmente al 4.º día recibí un mensaje de texto de su número. Estoy bien. Por favor deja de llamar. Necesitamos espacio de tu drama. No era ella el lenguaje, el tono. Era Mark usando su teléfono. Pero, ¿qué podía hacer? La policía dijo que no había delito en que una pareja casada quisiera distancia de los parientes. Contraté a un investigador privado con mis ahorros. No encontró nada sospechoso. Vieron a mamá comprando comestibles, yendo a trabajar, actividades normales, pero las fotos que tomó mostraban la verdad. Había perdido 20 libras. Sus ojos estaban vacíos y nunca iba a ningún lado sola. Mark siempre estaba allí acechando, vigilando. 2 semanas después otro mensaje de texto. Deje de hacer que la gente nos siga o presentaremos una orden de alejamiento. Así que paré. ¿Qué más podía hacer? Intenté todo lo legal, todo lo seguro. Investigué medidas más desesperadas, contratar a alguien para sacarla, secuestrarla yo misma, pero mi terapeuta me calmó. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado, dijo la doctora Kim suavemente. Todo lo que puedes hacer es estar lista cuando ellos estén listos. Pero yo sabía que mamá quería ser salvada. Me había llamado. Había pedido ayuda. Simplemente ya no podía luchar. Mark había ganado esa guerra de desgaste hace años. Me lancé al trabajo ayudando a otras mujeres a escapar de lo que mamá no pudo. Cada historia de éxito era una pequeña victoria, pero también un recordatorio de mi fracaso. Mantuve mi teléfono cargado, el volumen alto, lista para la llamada que nunca llegó. Mi 25º cumpleaños se acercó con una sensación de pavor que no podía quitarme. Algo se acercaba. Podía sentirlo en mis huesos. Ese mismo instinto que me había dicho que documentara el abuso de Mark todos esos años atrás. Preparé todo, actualicé mis contactos de emergencia, le di a mi vecino una llave de repuesto, instalé ese botón de pánico en mi apartamento. Incluso escribí un testamento, aunque tenía poco que dejar excepto deudas y determinación. Estás siendo paranoica, dijo Chloe cuando vio mis preparativos. Tal vez lo era, pero cuando creces en una casa donde el peligro lleva una sonrisa y se llama amor, la paranoia se convierte en supervivencia. El último mensaje de texto del teléfono de mamá llegó el día antes de mi cumpleaños. Feliz cumpleaños por adelantado, Emily. Siento que no podamos celebrar nosotros como si ella tuviera voz y voto en ello. Respondí una última vez. Te quiero, mamá. Estoy aquí cuando estés lista. 24 horas después Mark estaba pateando mi puerta y finalmente entendí por qué ella realmente había llamado esa noche de hace 2 semanas. No se trataba solo del folleto. Ella se estaba despidiendo. La puerta explotó hacia adentro a las 12:14 de la madrugada y el tiempo pareció ralentizarse. Mark llenó el marco de la puerta como un monstruo de mis pesadillas infantiles. Excepto que esto era real y no había dónde esconderse debajo de las sábanas. Ahí está la pequeña perra que cree que puede destruir mi matrimonio, arrastró las palabras tropezando hacia adelante. El olor a whisky y rabia lo precedía. Detrás de él mi madre estaba en el pasillo y por una fracción de segundo pensé que había venido a ayudarme. Luego vi su rostro. Ella estaba sonriendo. No la sonrisa nerviosa y tranquilizadora que le había visto llevar durante años, sino algo frío y satisfecho. Mamá, mi voz se quebró. Ella entró en mi apartamento con cuidado de evitar la madera astillada. Simplemente no pudiste dejar las cosas tranquilas, ¿verdad? Enviando esos folletos, contratando a ese investigador. ¿Pensaste que no nos daríamos cuenta? La revelación me golpeó como agua helada. Ella sabía lo del investigador privado, lo que significaba que había estado actuando para esas fotos, haciéndose la víctima mientras informaba a Mark. El puño de Mark se conectó con mis costillas antes de que pudiera procesar la traición. El aire salió de mis pulmones en un suspiro y me doblé. Su mano se enredó en mi cabello tirándome hacia arriba. 7 años, siseó. 7 años he lidiado con tu falta de respeto, tu juicio. Linda me lo contó todo. ¿Cómo intentaste ponerla en mi contra?
Como le llenaste la cabeza de mentiras. Otro golpe en mi hombro. Intenté bloquearlo, pero él era el doble de mi tamaño. Mi entrenamiento de defensa personal de la universidad se sintió inútil contra su volumen y furia. Yo nunca jadeé, pero me golpeó de nuevo, esta vez en la cara. Saboreé el cobre. Mark, ten cuidado, dijo mamá. No por preocupación por mí, sino por una advertencia. Los vecinos. Que escuchen, gruñó. Pero me agarró por la garganta en su lugar. Más silencioso, pero más aterrador. Crees que eres tan lista con tu título de psicología analizando a todo el mundo, pero solo eres una niña pequeña dañada que no puede aceptar que mami me eligió a mí en lugar de a ti. Me arrojó contra la pared. Los marcos de fotos se hicieron añicos a mi alrededor. Fotos de la graduación de cumpleaños de la vida que había construido sin ellos. Conté los golpes a medida que llegaban. 4. 5. 6. Mis costillas gritando. 7. Mi hombro torcido hacia atrás. 8. Mi rodilla cediendo. 9. El golpe final a mi rostro ya hinchado. Me derrumbé. Mi mano buscando desesperadamente mi teléfono en la encimera de la cocina. Mark lo vio y se rió agarrándolo antes de que pudiera. ¿Llamando para pedir ayuda justo como esa noche que nos llamaste a la policía? Levantó el teléfono por encima de su cabeza y lo dejó caer al suelo. Una vez, 2 veces la pantalla se hizo telaraña, luego se puso negra. Lo pisoteó hasta que solo quedaron fragmentos. A través de mi visión borrosa vi a mamá acercarse. Esto era todo. Ella finalmente lo detendría. Tenía que hacerlo. Tú destruiste a esta familia, dijo ella en su lugar, su voz ártica. Tu padre se avergonzaría. Todo ese dinero que dejó para tu universidad desperdiciado en que te conviertas en una terapeuta de corazón sangrante. Ayudaste a extraños, pero no pudiste respetar al hombre que te dio un techo. El dinero de papá. Tosí sangre salpicando el suelo. Dijiste que no había dinero. Su rostro parpadeó por un momento con algo que podría haber sido culpa. No lo había. Mark lo invirtió para nuestro futuro. La pieza final encajó. Mi fondo universitario. El seguro de vida de papá. Ella se lo había dado todo a Mark. Dejaste que se llevara el dinero de papá. La traición dolió más que cualquier golpe físico. No lo dejé hacer nada. Estamos casados. Lo que es mío es suyo. Ella se arrodilló a mi lado. Y por un momento salvaje pensé que podría ayudarme a levantarme. En su lugar susurró, deberías haberte quedado lejos. Solo deberías haberte olvidado de nosotros. Mark estaba caminando ahora murmurando. Necesito enseñarle. Necesito asegurarme de que nunca regrese. Fue entonces cuando recordé el botón de pánico. Mi mano ya estaba cerca de la encimera de la cocina. Mientras Mark se giraba para decirle algo a mamá, lo presioné silencioso, invisible. Pero en alguna parte un despachador del 911 estaba recibiendo mi dirección marcada como alta prioridad. ¿Qué deberíamos hacer con ella? Mamá le preguntó a Mark como si yo fuera un problema a resolver. Nos vamos, decidió Mark. Que le explique sus heridas a quien la encuentre. Allanamiento de morada por drogadictos. Probablemente. Este vecindario está lleno de ellos. Me iban a dejar aquí rota y sangrando. Mi propia madre iba a pasar por encima de mi cuerpo y se iría. ¿Por qué? Logré preguntarle. ¿Por qué estás haciendo esto? Ella se detuvo en la puerta mirando hacia atrás por solo un segundo. La vi realmente, la vi a la mujer asustada debajo de la máscara fría. Su brazo izquierdo tenía moretones frescos que no había notado antes. Sus ojos estaban enrojecidos debajo del maquillaje cuidadoso. Porque dijo en voz baja, eras tú o yo, y me elegí a mí. Mark la agarró del brazo tirando de ella hacia la puerta. Vamos, tenemos que. Las sirenas cortaron sus palabras. Varias sirenas acercándose. Su rostro se puso blanco. Maldita perra, gruñó abalanzándose sobre mí de nuevo. Pero la policía ya estaba en la escalera. Mi vecino también había llamado al escuchar la conmoción.
2 oficiales aparecieron en mi puerta rota asimilando la escena. Yo ensangrentada en el suelo. Mark con los puños cerrados de pie sobre mí, mi teléfono destrozado en pedazos. Mamá presionada contra la pared. Señora, apártese de ella ahora. Mark intentó correr empujando a un oficial, pero el otro estaba listo. Lo tuvieron en el suelo en segundos, las esposas chasqueando alrededor de sus muñecas. Esto es un malentendido, seguía diciendo. Ella nos atacó. Nos estábamos defendiendo. Diles, Linda. Pero mamá se quedó paralizada mirándome en el suelo. La máscara se estaba resquebrajando. La realidad se filtraba. La sangre de su hija en el suelo. Su marido esposado. Los vecinos reuniéndose en el pasillo grabando todo en sus teléfonos. Señora, un oficial se acercó a ella. Necesitamos hacerle algunas preguntas. Ella lo miró, luego a mí, luego a Mark siendo arrastrado. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. La sonrisa se había ido. Todo se había ido excepto la verdad que ya no podía negar. Los paramédicos llegaron revisando mis heridas, haciéndome preguntas que apenas podía responder a través del dolor. Pero mantuve mis ojos en mi madre, observándola mientras estaba allí en mi apartamento destrozado, finalmente viendo en lo que se había convertido. O tal vez viendo lo que siempre había sido. Y yo simplemente había estado demasiado desesperada por el amor de una madre para darme cuenta. La sala del tribunal olía a madera vieja y decepción. 6 semanas después del ataque me senté en la silla de los testigos, mis costillas aún en curación me dolían con cada respiración. Mark se sentó en la mesa de la defensa con un traje caro. Su abogado Harvard Lab, según la investigación que había hecho a su lado. Había salido bajo fianza en 48 horas. Por supuesto, hombres como Mark siempre lo hacían. Señorita Walker, su abogado Richard Brennan se puso de pie con confianza practicada. ¿No es cierto que ha estado acosando a mi cliente y a su esposa durante años? No, dije claramente en el micrófono. Le envié a mi madre información sobre recursos para la violencia doméstica. Eso no es acoso. Contrató a un investigador privado para seguirlos. Me preocupaba la seguridad de mi madre. ¿Basado en qué evidencia? Miré directamente a Mark. Basado en 17 años de verlo destruirla sistemáticamente. La fiscal Jennifer Martínez me había advertido sobre esto. Brennan intentaría pintarme como la agresora, a Mark como la víctima, el ángulo de autodefensa. Era ridículo, pero con suficiente dinero y el jurado adecuado, lo ridículo a veces ganaba. Usted tiene un historial de problemas de salud mental, ¿no es así? Continuó Brennan. Usted ve a un terapeuta semanalmente. Soy consejera de salud mental. La terapia es parte de mantener mi bienestar profesional. También es como procesé crecer en un hogar abusivo. Supuesto abuso, corrigió Brennan. Abuso documentado, repliqué y vi la pequeña sonrisa de Martínez. Nos habíamos preparado para esto. Martínez se levantó para la repregunta. Señorita Walker, ¿puede describir sus heridas de esa noche? 3 costillas rotas, un hombro dislocado, contusiones faciales graves, una conmoción cerebral de grado 2. Estuve en el hospital durante 4 días. ¿Y qué dijo el acusado durante el ataque? Recité las palabras de Mark textualmente, mi voz firme a pesar del recuerdo. El jurado se movió incómodo cuando llegué a la parte en la que él dijo que me daría una lección. Luego llegó el momento que todos habíamos estado esperando. Linda Walker subió al estrado. Parecía más pequeña de lo que recordaba, con un modesto vestido gris que cubría los moretones que yo sabía que estaban allí. Había perdido más peso. Le temblaban las manos mientras prestaba juramento. Señora Sullivan, comenzó Brennan suavemente. ¿Puede decirnos qué pasó esa noche? Mamá miró a Mark, luego a mí, luego a su regazo. Fuimos al apartamento de Emily para hablar con ella sobre el acoso. ¿Y su marido la atacó? El silencio se extendió. La sala del tribunal contuvo la respiración. Señora Sullivan, yo. Ella comenzó a llorar. No puedo hacer esto más. El rostro de Brennan se tensó. Su señoría solicitó un receso. No, dijo mamá de repente más fuerte. No más recesos, no más mentiras. Ella levantó la vista y por primera vez en años vi a mi madre.
No la esposa de Mark sino mi madre. Él la atacó sin provocación. Ella solo estaba allí y él la golpeó mientras yo miraba. La sala del tribunal estalló. Brennan protestó. El juez pidió orden. El rostro de Mark pasó de rojo a púrpura. Señora Sullivan Martínez tomó el relevo rápidamente. Intentó detenerlo. No. La palabra salió como un sollozo. No lo hice. Yo lo animé. Dios me ayude. Me quedé allí y le dije a mi niña que se lo merecía. ¿Por qué? Mamá miró a Mark una vez más. Y esta vez mantuvo su mirada. Porque estaba petrificada. Él había estado tramando durante semanas desde que tuvo en sus manos ese folleto del refugio. Dijo que si no lo acompañaba, si no lo respaldaba, arruinaría todo para ambas. Afirmó que haría parecer que yo había perdido el control, que todos pensarían que yo había destruido nuestras vidas antes de que yo pudiera siquiera detenerlo. ¡Maldita mentirosa! Mark estalló poniéndose de pie de un salto. Los alguaciles se movieron inmediatamente, pero el daño estaba hecho. El jurado vio su rabia, la violencia apenas contenida bajo el traje caro. Señora Sullivan, continuó Martínez una vez que se restableció el orden. Su marido ha sido violento con usted. Durante 15 años, susurró mamá. La primera vez fue 6 meses después de nuestra boda. Emily acababa de irse a la universidad y él dijo que yo había criado a una hija irrespetuosa y necesitaba ser castigada por ello. Ella lo detalló todo. El control financiero, el aislamiento, la escalada de la violencia, las amenazas. Cómo había invertido el seguro de vida de mi padre sin su verdadero consentimiento. Cómo la había atrapado en una red de la que no podía escapar. Pensé que si mantenía a Emily lejos la dejaría en paz, terminó. Pensé que la estaba protegiendo, pero solo lo estaba protegiendo a él. Cuando terminó de testificar tuvo que pasar junto a Mark para dejar el estrado. Él le susurró algo lo suficientemente bajo como para que solo ella y el alguacil escucharan. Fuera lo que fuese, ella dejó de caminar, se volvió hacia el juez y dijo claramente: acaba de amenazarme de muerte cuando esto termine. El juez ordenó el encarcelamiento inmediato de Mark. Fianza revocada. El jurado deliberó durante 3 horas. Culpable de todos los cargos: asalto agravado, allanamiento de morada, amenazas criminales, intimidación de un testigo. Las imágenes de seguridad del pasillo de mi edificio, las grabaciones del 911, mis registros médicos y el testimonio de mamá habían construido un caso de hierro. En la sentencia, 2 semanas después, di mi declaración de impacto de la víctima. Hablé de crecer con miedo, de ver a mi madre desaparecer, de construir una vida solo para que él intentara destruirla. Mark Sullivan no solo me atacó esa noche, concluí. Me atacó todos los días durante 17 años. Atacó a mi madre por más tiempo. Es un depredador que usa el amor como arma y el matrimonio como jaula. Merece la pena máxima. El juez estuvo de acuerdo. 18 años sin posibilidad de libertad condicional por 5. Mientras se llevaban a Mark, se giró para mirarnos por última vez. Sus ojos prometieron venganza, pero ahora estaban impotentes. Era solo otro criminal esposado dirigiéndose a una jaula propia. Mamá me esperó fuera del juzgado. No habíamos hablado desde su testimonio. Emily comenzó. No, dije. Todavía no. Tal vez nunca. Lo elegiste a él sobre mí durante 17 años. Un momento de verdad no borra eso. Lo sé, susurró. Lo sé. Solo quería decir que tu padre estaría orgulloso de ti. Hiciste lo que yo no pude. Sobreviviste. Luchaste. Ganaste. La miré. Realmente la miré. Tenía 49 años y estaba comenzando de nuevo sin nada. Mark había vaciado las cuentas antes de su arresto. La casa se destinaría a pagar sus honorarios legales. Estaba libre pero rota. Segura pero sola. Hay un grupo de apoyo, me escuché decir. Para sobrevivientes. Jueves a las 7. Primera Iglesia Metodista en División. Ella asintió con lágrimas cayendo. Gracias. Me alejé dejándola en las escaleras del juzgado. No estaba lista para perdonarla. Puede que nunca lo esté.
Pero podía darle lo que siempre había intentado darle, una oportunidad para salvarse a sí misma. Las cámaras esperaban fuera del juzgado después de la sentencia. Noticias locales, medios nacionales, incluso algunos podcasts de crímenes reales. La historia tenía todo lo que amaban: traición familiar, supervivencia, justicia, una joven que había luchado contra su abusador y ganado. Me detuve en los micrófonos, mi declaración preparada. La había escrito la noche anterior sabiendo que este momento llegaría. Mi nombre es Emily Walker, comencé, mi voz firme y clara. Soy una sobreviviente de violencia doméstica, aunque no fui la víctima principal. Durante 17 años vi a Mark Sullivan destruir a mi madre mientras me destruía a mí de diferentes maneras. Se llevó mi infancia, mi familia, mi sensación de seguridad, pero no se llevó mi futuro. Un reportero gritó una pregunta sobre mi madre. Lo ignoré y continué. Una de cada 4 mujeres experimenta violencia severa por parte de su pareja íntima. Los niños en estos hogares también son víctimas, cargando con un trauma que los sigue mucho después de que escapan. Estoy hablando porque el silencio es lo que permitió que Mark Sullivan nos hiciera daño durante tanto tiempo. El silencio y la vergüenza y el mito de que los problemas familiares deben quedarse en privado. Miré directamente a la cámara principal. Si estás atrapada en una relación abusiva, debes saber que irte es posible. Es difícil. Quizás lo más difícil que harás jamás, pero es posible. La línea nacional de violencia doméstica es 1-800-799-7233. Memorízala. Úsala. Sálvate a ti misma. ¿Qué hay de su madre?, gritó otro reportero. ¿Se reconciliarán? Hice una pausa eligiendo mis palabras con cuidado. Mi madre está en su propio camino ahora. Tomó decisiones que no puedo perdonar. Todavía no. Tal vez nunca. Pero espero que encuentre la paz. Espero que se encuentre a sí misma de nuevo. Quien quiera que sea después de todos estos años. ¿No está enojada? Estoy furiosa, dije honestamente. Estaré enojada por mucho tiempo, pero la ira no es mi final. Mark Sullivan controló mi vida a través del miedo y la violencia. Me niego a dejar que la controle a través del odio. Estoy eligiendo sanar, ayudar a otros, construir algo significativo a partir de los escombros. La verdad era más complicada. Por supuesto, las pesadillas que me despertaban exactamente a las 12:14 de la madrugada. Los ataques de pánico en las tiendas de comestibles cuando veía hombres que se parecían a Mark. La forma en que todavía me estremecía cuando alguien se movía demasiado rápido. Las sesiones de terapia donde sollozaba de rabia por la traición de mi madre. Pero la curación no es lineal y no es bonita. Es desordenada y dolorosa y a veces se siente imposible. Sin embargo, todos los días elegía seguir adelante. 6 meses después me paré frente a una sala de conferencias llena de trabajadores sociales presentando sobre el reconocimiento del control coercitivo en la dinámica familiar. Usé mi historia clínicamente desapegada ahora como un estudio de caso. La joven en la primera fila estaba llorando. Me encontró después. Mi padrastro, susurró. Todo lo que describiste. Mi mamá actúa justo como lo hizo la tuya. Le di mi tarjeta. Recursos Esperanza. Por eso sobreviví. Para iluminar el camino de otros que todavía están en la oscuridad. Un año después del juicio recibí una carta reenviada desde mi antiguo apartamento. La letra de mamá con matasellos de Arizona. Emily. Estoy escribiendo esto desde un refugio para mujeres en Phoenix. Me fui de Portland. Demasiados recuerdos. Demasiada gente que nos conocía como la familia de Mark. Estoy trabajando de nuevo. Enfermería en una clínica para poblaciones desatendidas. Estoy en terapia 2 veces por semana. Estoy aprendiendo quién es Linda sin David, sin Mark, sin ser la esposa o madre de alguien. Sé que tal vez nunca leas esto. Sé que no merezco el perdón, pero quería que supieras que la recuerdo ahora. A la mujer que usaba lápiz labial rojo y cantaba en la ducha. Aún no ha vuelto, pero a veces veo destellos. Pienso en ti todos los días, no con culpa, aunque hay mucha de eso, sino con asombro. Te convertiste en todo lo que yo no pude. Fuerte, independiente, inquebrantable. Te salvaste a ti misma cuando yo no pude salvarnos a ninguna de las dos. Tu padre estaría muy orgulloso.
Yo también estoy orgullosa aunque no tengo derecho a estarlo. Todo mi amor. Mamá. Guardé la carta pero no respondí. Tal vez algún día lo haría. Tal vez cuando la ira finalmente se quemara. Cuando los recuerdos dejaran de doler. Cuando pudiera pensar en ella sin sentir ese giro de traición en mi pecho. O tal vez nunca. Tal vez algunas heridas no sanan. Solo cicatrizan. Y aprendes a vivir con el daño. 2 años después del juicio publiqué mi primer trabajo de investigación sobre trauma intergeneracional en situaciones de violencia doméstica. Mi supervisor dijo que era innovador. Lo dediqué a todas las hijas que aún esperan que sus madres las elijan. Mark sería elegible para libertad condicional en 3 años más. Su abogado ya había presentado apelaciones pero ya no tenía miedo. Tenía órdenes de alejamiento, sistemas de seguridad, una vida construida sobre algo más fuerte que el miedo. Lo había sobrevivido una vez. Podría hacerlo de nuevo si fuera necesario. Parada en mi nuevo apartamento, uno con puertas reforzadas y ventanas que cerraban correctamente, miré la foto que guardaba en mi estantería. No de mamá ya no, sino de papá sosteniéndome a mí de 8 años en la playa. Ambos riéndonos de algo perdido en el tiempo. Cumplí mi promesa, papá, le susurré. Solo que no de la manera que ninguno de los dos esperaba. Afuera Portland estaba despertando. Otro día, otra oportunidad para ayudar a alguien a escapar de su Mark Sullivan. Otra oportunidad para demostrar que la supervivencia es posible, que la justicia puede prevalecer, que a veces la víctima se convierte en la vencedora. Sonó mi teléfono. La línea de crisis donde me ofrecía como voluntaria los fines de semana. Otra mujer necesitando ayuda, necesitando esperanza, necesitando a alguien que entendiera. Línea de crisis. Aquí Emily, respondí. Estás a salvo para hablar. Estoy aquí para escuchar. Porque eso es lo que hacemos. Sobrevivimos. Escapamos. Sanamos. Y luego volvemos para ayudar a otros a encontrar su camino fuera de la oscuridad. Nos convertimos en la luz que necesitábamos cuando todo parecía inútil. Mark Sullivan tomó 18 años de mi vida, pero el resto es mío y voy a hacer que cada momento cuente. La mujer al teléfono estaba llorando, susurrando sobre su marido, su miedo, su desesperada necesidad de escapar. Me acomodé en mi silla, agarré mi lista de recursos y comencé a ayudarla a salvarse a sí misma. Eres valiente por llamar, le dije. Ese es el primer paso. Ahora descubramos los siguientes pasos juntas. Esta es mi venganza. No la violencia, no el odio, sino vivir bien, ayudar a otros. Ser todo lo que Mark dijo que nunca sería. Ser libre. Y en algún lugar de Arizona tal vez mi madre estaba aprendiendo la misma lección. Tal vez la redención es posible incluso para aquellos que se quedaron mirando. Tal vez el perdón podría llegar con el tiempo. O tal vez no. De cualquier manera, finalmente fui verdaderamente libre. Muchas gracias por escuchar mi historia. Me encantaría saber desde dónde sintonizan. Por favor, comenten abajo y conectemos. Si esta historia resonó con ustedes, por favor suscríbanse al canal y compartan sus pensamientos. Sus experiencias y percepciones importan y juntos podemos romper el silencio en torno a la violencia doméstica.